digamos, un cambio en nuestra situación epidemiológica para informar, que es el nuevo, digamos, el rebrote o la nueva aparición de casos que ya habíamos anunciado en la conferencia de prensa anterior, que nosotros esperábamos que se pueda contener con las medidas y si no íbamos a esperar un nuevo caso. Los tenemos, estamos teniendo un rebrote y ya no tenemos, digamos, los nexos como teníamos antes. No se pueden tenemos varios casos que ya no podemos determinar nexos, con lo cual ya podemos hablar claramente de circulación comunitaria. Por consiguiente tenemos que empezar a tomar un montón de medidas preventivas, esperando un aflujo de casos que pudiesen llegar a saturar nuestro sistema sanitario. Así que antes de tener la saturación y viendo que tenemos algunos casos índices que nos podrían estar indicando un aflujo de pacientes mayor, hemos empezado a tomar alguna serie de medidas. Hoy la situación, particularmente la foto, digamos, sería que de un total de 170 pacientes confirmados o personas confirmadas de coronavirus desde que se inició el brote en el distrito, quedan 32 activos en este momento, de los cuales 3 lamentablemente fallecieron y digamos, del distrito, en realidad los 32 son de Torkins. Digamos que el aflujo mayor de contagios es directamente en Torkins. Tenemos 2 pacientes que fueron de zonas alejadas, digamos, ¿no?, de nuestro partido, limítrofe, nuestro partido con Puan, que ya están de alta, y tenemos un paciente activo de Chasicó que también está por ser dado de alta. Por consiguiente, el foco más importante de circulación del virus es Torkins. Así que con este panorama, que no parece importante si hablamos de números absolutos, pero en un porcentaje, como para poder hacer una escala epidemiológica, es muy grande, porque tenemos un índice, digamos, alto de fallecimientos. 3 pacientes parece un poco, pero son muchos, sobre todo para el que le toca perder un familiar. Y para lo que es la población nuestra, es alto. En este sentido, y al haber tenido hoy, digamos, un brote en nuestro hogar, en la residencia geriátrica, que es la municipal nuestra, con 3 casos en este momento, que afortunadamente son 3 residentes que se encuentran en muy buen estado de salud, la están pasando realmente casi sin síntomas, ¿sí? No se puede decir asintomáticos porque tuvieron algunos síntomas que nos dieron digamos, el indicativo de enfermedad, pero la verdad que están muy bien, hoy no están corriendo riesgo, y digo hoy porque esta enfermedad en los ancianos y en los pacientes de riesgo es día a día. Entonces, viendo esta perspectiva, estamos tomando medidas precautorias como para poder hacer una contención del foco dentro del hogar y esperando la mayoría de los casos, como les dije al inicio. ¿Cuáles son estas medidas? La principal es un aislamiento distinto al que se conoce, que es un aislamiento que se llama en burbuja, que es dentro de la zona donde están los casos, que es dentro del hogar. Se aísla toda la población del hogar y se aísla en una modalidad distinta al personal. Entonces se sigue trabajando sobre el paciente, sobre el residente, pues no son pacientes, no son enfermos, son residentes. Se sigue trabajando con ellos, sigue trabajando el mismo personal, mientras no está sintomático, no está enfermo, sigue prestando servicio solamente en ese lugar y no tiene interacción con la población. Por eso es en burbuja, como el término que se acuñó para los jugadores de fútbol, ¿no? Es una comunidad cerrada, digamos. Entonces, de esa forma se puede seguir dando asistencia al residente, no se le cambia mucho su mecánica y le podemos dar contención, porque si los tuviésemos que internar, como pasó al inicio de la epidemia, no tendríamos capacidad. A la luz de lo que también veníamos
marcando que el principal centro de derivación y contención de pacientes para nosotros, y sobre todo críticos, es Bahía Blanca, y hoy Bahía Blanca es de público conocimiento que el sistema está saturado, ¿sí? Podríamos decir no, que está al borde de saturación porque el porcentaje no es el 100%, pero en realidad lo podemos considerar saturado porque están dando respuesta como pueden a su población. Entonces nuestra capacidad para poder derivar, digamos, quedaría media nula. Así que estamos tomando nosotros los recaudos como para poder ampliar nuestra capacidad de respuesta en forma preventiva, para que cuando vengan ya nos tengamos preparada la situación. ¿Cuál va a ser la medida inicial? Vamos a mudar la población del hogar a otro establecimiento que nos va a dar algunas ventajas para poder aislarlo, porque es una estructura de lo que era un hotel. Entonces nos va a permitir esos pequeños aislamientos de los que hablábamos recién, de los pacientes que ya sean positivos. Nos va a dar una mejor maniobrabilidad en lo que es la prevención y el uso de los elementos de protección personal para el personal, para evitar, digamos, mayores contagios. Y eso nos permite a nosotros, en la estructura, en la infraestructura donde está emplazado en este momento el hogar, que es parte del hospital, ampliar la zona nuestra de COVID, y de esa forma tendríamos una ampliación de camas como para poder dar respuesta. Por supuesto que esto es temporario, luego el hogar volverá a funcionar, tenga que funcionar, pero mientras dure la pandemia, mientras tengamos este tipo de casos que están desbordados, mientras esté descontrolada, digamos, como está hoy en Torquín, la pandemia, son las medidas que hasta acá vamos tomando para prever. Cuando veamos que tengamos una saturación o digamos una ocupación que podría peligrar la saturación, digamos, ahí iremos viendo los otros planes de contingencia como para poder internar. No queda mucho margen de maniobra por lo que se ve, hablando de lo que es el geriátrico, ¿no? Digo, más allá de esta posibilidad de poder trasladarlos tal vez a los que están afectados por el virus a un hotel, por ejemplo. Ahora con el personal, vos manifestabas, no tenés mucho margen en cuanto a esto de, salvo que tengan algún síntoma, obviamente imagino que se los hizo parar y demás, pero digamos, esto de mantener este circuito trabajo, domicilio, trabajo. Sí, esto es algo, digamos, inusual, pero es el trabajo de pandemia. Esto es lo que está pasando en toda la provincia y nosotros no podemos ser una isla. En Bahía Blanca hay un número grande de geriátricos afectados que no podrían ir nunca a los hospitales porque un solo geriátrico o hogar geriátrico, una residencia, saturaría cualquier hospital, ¿sí? Entonces, en este momento es la única forma que tenemos de trabajar. El recurso humano siempre fue lo más difícil de conseguir. En Bahía Blanca es difícil, imagínense nosotros acá. Entonces, es la única forma que vamos teniendo de poder dar respuesta a la gente, a los pacientes, y aparte dar una contención del caso. No obstante, hay otras medidas que ya son más particulares por ahí de este municipio y de esta localidad que permite dar esto, como que se le está dando también la posibilidad al personal de aislarse en otro lugar, ¿sí? El municipio le está dando un lugar donde pueda residir el personal para el que quiera salir de su casa y de su entorno familiar, para de esa forma que esté protegido y sea, digamos, más libre. Así que ya están los lugares designados, ya el personal tiene esa posibilidad, ya tenemos, digamos, visto cómo... esto ya lo teníamos nosotros previsto, ¿sí? Por eso sale tan rápido. ¿Cómo está la situación hoy en cuanto a esto que vos estás marcando? ¿Están cuidando al personal que está atendiendo a la gente que está en el hogar, en este caso específico, y lo mismo para, obviamente, el funcionamiento del hospital en línea general? Ahora,
¿Han hisopado en este último tiempo a, no sé, enfermeros, médicos? ¿Ha habido una situación así compleja o ha habido aislamiento o ha habido tal vez casos positivos que ya se han recuperado? En lo que es el hogar, se fueron hisopando y se fueron aislando médicos de acuerdo a su situación epidemiológica. Por este caso no se hisopa así, más como antes que se hisopaba así al azar. De acuerdo a los protocolos que se tiene con esto, nosotros ya lo tuvimos, lo denunciamos, ya sabe el PAMI, saben todas las entidades, esto por eso inclusive estamos hablando públicamente porque no queremos que haya ningún temor de nada, ¿no es cierto? Todo esto es lo que se debe hacer o lo que podemos hacer, ¿no? Nosotros todos. Así que no se hisopa más porque si nosotros hisopamos y una persona da negativa, da digamos, una falsa sensación de seguridad y no es así. Todas las personas hoy dentro de un hogar hay que considerarlos como de una casa, son como convivientes, ¿sí? Entonces, todas las personas estas tendrían que estar todas aisladas 14 días. Entonces, lo mejor es hacer el aislamiento conjunto y le seguimos dando la mecánica, porque si no, ¿qué hacemos con el abuelo que está en un hogar de residencia porque no puede estar en su casa? Entonces, es la forma, digamos, que tenemos de dar contención. Se aísla a todos y sí se van hisopando las personas, sea personal o sea residente, que va presentando síntomas. Igual vamos haciendo un sistema que se llama de tamizaje, de al azar, vamos haciendo hisopados como para ir viendo la situación epidemiológica, pero no en masa, ¿sí? Y eso, digamos, estamos dentro de los protocolos y de las recomendaciones de la autoridad sanitaria, que es Región Sanitaria 1. ¿Estos abuelos cuándo van a ser trasladados? Estamos terminando, digamos, la preparación de lo que es la higiene y llevar la logística. Así que entre este fin de semana y los primeros días de la semana próxima estarían trasladados. Porque primero son cosas, llevar las cosas lógicas del hogar, ¿sí? Y una vez que esté todo armadito allá, lo único que hay, para que cuando llevemos los abuelos, lo que hagamos se acomoden en sus habitaciones y no tengan más trastornos. Así que entre este fin de semana y los primeros días de la semana próxima lo estaríamos llevando, porque aparte los tenemos que llevar en la ambulancia, tenemos que hacer todos los preparativos y los cuidados del caso. ¿Cómo está la situación en el sector de internación de COVID-19 en el hospital? Bueno, hoy digamos que tendríamos que decir que estamos saturados porque estamos al 100% de nuestra capacidad. En este momento hay 4 pacientes internados de nuestras 4 camas. Eso, al haber tenido durante 2 semanas la mayor parte del tiempo la ocupación máxima, nos hace pensar que en cualquier momento vamos a tener desborde. Por eso estamos tomando todas estas medidas. Hoy tenemos 4 pacientes que afortunadamente están bien, tenemos chance de un paciente que darlo de alta, otro paciente es del hogar, entonces va a pasar a la población del hogar, y hay otro paciente que podamos quizás externar, ¿sí? Pero hoy, en este momento, si yo tuviese que internar a alguien, tendríamos que buscar una contingencia fuera del área de COVID. La situación, digamos, si bien hablas que ya hoy uno se va de alta, uno puede pensar que la situación fue bastante pasable en cuanto a la situación. Bueno, a ver, sí, por una cuestión de estuvieron internado, evidentemente alguna complicación hubo, ¿no? Sí, lo que pasa es que hoy el criterio de internación de un paciente COVID es el requerimiento de oxígeno, nada más que eso. Lo que pasa es que hay otro paciente que tiene otro tipo de patologías que quizá necesitan internación. No es por el COVID, pero al ser COVID positivos o sospechosos los tenemos que internar en área de confinamiento. Y esa es otra cosa que tenemos que tener en cuenta. Los pacientes hoy no son solamente COVID, tenemos otro tipo de pacientes. Pero si están dentro del grupo que tiene que estar aislado o son positivos, tienen que estar dentro de un área de confinamiento. Entonces, al tener nosotros un número de cama finito y estando en esta situación epidemiológica que nos encontramos, digamos que ya estamos saturados. Sirvió en su momento cuando no teníamos brote, para esperar, como para inicio. Nuestra situación epidemiológica hoy
no permite tener tan poco número de camas, no teniendo la capacidad de derivación. Bueno, ahí se nos ha interrumpido la conexión con Rodrigo Benjamini. Importante el concepto que iba a decir el doctor Barca, que iba a hablar justamente de la situación epidemiológica que en definitiva lo he estado comentando, pero quería seguramente redondear este concepto. A ver si podemos retomar, Rodrigo. Ahí estamos, no sé si estás recibiendo bien la señal. Sí, ahora sí. Perfecto. Doctor, bueno, para redondear un poco sobre lo último que estaba hablando. Sí, digamos que lo que estábamos diciendo es que nuestra situación epidemiológica hoy no nos permite seguir manejándonos con el número de camas que habíamos armado en su inicio, y estamos viendo que podemos tener un aflujo de pacientes mayor. Por eso estamos tomando este tipo de medidas como para prever un número mayor. Vos decías que todos los casos hasta ahora activos corresponden a la ciudad cabecera, ya no hay en otro sector. Ahora, ¿va a cambiar en algo? ¿Va a haber nuevas medidas para, digamos, agudizar tal vez los cuidados, o los cuidados son los mismos y hay que ser más responsables? Lo que pasa es que de tomar medidas tenemos que tomar medidas de tipo policía nosotros. Hoy lo único que nos queda a nosotros, no sé si ya vieron todas las propagandas médicas, ya salimos de rodillas, ya no decimos lo que hay que hacer, ya estamos pidiendo por favor colaboren, ¿sí? ¿Por qué? Porque el personal sanitario está trabajando sin descanso desde que empezó la pandemia, no tenemos vacaciones, no tenemos licencias, no hemos tenido, trabajamos continuamente. Y ahora, digamos, como que se está intensificando el trabajo, y ahora es donde menos podemos aflojar o poder retomar esas licencias. En un lugar como es este partido, donde recién estamos hablando que el personal es muy finito, digamos como que peor, todo el personal acá está sobrecargado, las tareas médicas y de enfermería se duplicaron, entonces al duplicarse con el mismo personal se le duplicó el trabajo a la gente, así que lo que más necesitamos es que por favor la gente nos ayude y tenga conciencia de respetar todas las medidas que les hemos dicho, no se junten, no hay que tener reuniones con gente con la que no se convive, aunque sean familiares de que no se convive. Si tenemos algún tipo de contacto tiene que ser con las medidas de precaución, del tapaboca o barbijo, estar en espacios abiertos, no juntarse en lugares cerrados, tener ventilados los ambientes, lavarse las manos permanentemente. Es lo básico, no juntarse, no creer que porque no soy de la ciudad no me lo voy a agarrar, no creer porque yo trabajo en tal o cual lugar, nada. Nosotros tenemos que tener en cuenta que el virus se nutre de las personas y se pasa de persona a persona. Entonces, si yo estoy con una persona al lado, tengo el riesgo de contraer el virus. Luego, no podemos volver atrás y los arrepentimientos ya son tarde. Y si nosotros no tenemos el recurso, no somos netamente culpables por no tener recursos. No podemos, nadie tiene todos los recursos. Entonces, tenemos que volver a apelar a la responsabilidad individual. ¿Sí? Toda esa gente que dice que tiene miedo de que le pase algo a su abuelo, a su padre, a su hijo, por favor use ese miedo para tomar las medidas de precaución. No sirve de nada decir tengo miedo por tal o por cual y estoy charlando a 10 centímetros con alguien o voy a festejar un cumpleaños con 40 personas. El miedo tiene que servir para ayudarnos. ¿Sí? ¿Cómo le va? Buen día. Bien, hermano, saludar. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un eventual cambio de fase, ¿podría ayudar en algo? Mire, ahí estamos en otra disyuntiva. Digamos que hoy tenemos la gente que está muy cansada y agotada, estamos con los problemas económicos, entonces me parece a mí que los cambios de fase, como yo le dije en otras vueltas, es un fracaso social. Si nosotros tenemos que salir a prohibirle a la gente que haga cosas, es porque la gente no tiene la responsabilidad de tomar las medidas de precaución. Si se tomaran las medidas de precaución, no sería tan necesario un cambio de fase, si la gente hiciera lo que tuviese que hacer. Igual, esto no es una decisión, nosotros recomendamos, a nosotros sí nos gustaría que toda la gente estuviese en la casa, pero yo como
como médico les tengo que decir a todos quédense en la casa, no salga nadie y sí, salga la policía y no deje salir a nadie, porque de esa forma en 15, 20 días quizá no haya más casos. Pero soy una persona, vivo en sociedad y sé que eso no es posible, entonces tenemos que ir buscando, digamos, una amalgama entre lo político, lo social y lo médico.